Solo deciros una cosa, no voy a hablar de la resurrección de Cristo hoy porque hoy Jesús no resucitó. Sorry. Resucitó hace 2000 años, es más, pero esta no es la fecha. Hay un texto, a ver si lo encuentro aquí rápido. A ver, lo voy a buscar aquí. Hay un texto que está en el libro de Daniel, en el capítulo, no voy a predicar de esto, solo decirles algo, se me acaba de venir a la mente. Daniel, creo que es Daniel 7, sí, Daniel 7, versículo 25, no sé si en Reina Valera lo tiene así, pero yo aquí te lo voy a leer en otra traducción. Dice, habla del espíritu de la iniquidad que va a haber sobre este mundo. Escúchenme bien, dice, blasfemará contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo y tratará de cambiar las fiestas y la ley. Y los santos le estarán sometidos durante un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Bueno, está bien, podemos interpretar cuándo será esto, pero lo cierto es que este es el espíritu que se mueve a través del anticristo. ¿Saben por qué les digo esto? Porque yo alucino con que hasta el día de hoy el mundo evangélico sigue celebrando o recordando la muerte y la resurrección de Cristo de acuerdo a las fechas que puso la iglesia de Roma. No lo puedo entender a esto. Yo, de verdad, conozco mucho todo el mundo judío, pero nunca, miren, la semana pasada se celebró Purim. Siempre en casa hemos recordado Purim. No lo hemos festejado, pero siempre recordamos. Y a veces mis hijas me mandan un mensajito diciéndome Purim. Purim recuerda los días en que Israel fue liberado a través de Esther en el imperio persa. Fue el día en que Dios le cambió la suerte, porque Purim significa cambiar la suerte. Si queremos ver fiestas, hay fiestas. Yo alucino con que se hable de que aún en el mundo evangélico que Cristo resucitó en Semana Santa. Esta es una fecha cambiada, la pusieron los romanos para quitar todo vestigio judío de Jesús. Y no tiene nada que ver. A veces coincide y a veces no. Esto es una fiesta basada en la idolatría. No tiene nada que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. Jesús murió y resucitó en Pascua, pero en la verdadera Pascua. Pascua se celebra por la salida de Israel de Egipto y se cuentan los días por las lunas. Por lo tanto, puede variar una semana o algo en el calendario judío, pero más o menos siempre a la misma fecha. Este año, la verdadera Pascua, Pesaj para el pueblo de Israel, la verdadera Pascua cae a finales de abril. Cae la última semana de abril. O sea que si nosotros queremos recordar cuándo murió y resucitó Jesús, lo más acertado en la fecha de la muerte y la resurrección de Cristo es la última semana de abril, este año. El año pasado cayó en marzo. Lo que pasa es que el calendario romano va por otro lado. Y yo cuando veo todo esto digo, no, ahora Jesús, no es la fecha en que Jesús murió y resucitó. Si queremos, tenemos que recordarlo todos los días y darle gracias a Él todos los días por su muerte y su resurrección. No es una fecha. Pero si vamos a hablar de una fecha, sujetémonos a la fecha, porque hay un espíritu que es demoníaco y es quitar todo aquello que tenga el pueblo de Dios como referencia en las Escrituras, aún en el pasado. Para mí Pascua es muy importante. Para mí es una de las fechas más importantes, porque ese día para mí es día de liberación. Cristo murió por nosotros y resucitó para darnos vida eterna. Y el pueblo de Israel recuerda la liberación de la esclavitud. Por eso, perdonadme si no hablo de Cristo, de la muerte y la resurrección de Cristo hoy, ¿no? Amén. Era eso. Dicho este alegato, vamos a la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 4. Porque si alguien se sentía incómodo, ¿por qué el pastor no habla de la muerte y la resurrección de Jesús? Hoy es Semana Santa. Mire, pobre aquellos que escogen una semana para que sea santa y el resto no, ¿vale? Todas las semanas. Y les digo una cosa, ni los días ni los lugares son santos, son santificados por la presencia de los santos, que otra cosa. Y nosotros somos santos porque Cristo nos santificó. Porque el Espíritu de Dios nos ha santificado y porque Él nos justificó en su muerte, nos ha hecho justos. La vida cristiana, hermanos, no está basada en que si creemos o no creemos solamente. La vida cristiana no está basada en ser creyente. La vida cristiana está basada en un principio maravilloso
Jesús nació humano, vivió como humano, murió como humano, siendo hijo de Dios, teniendo todas las facultades para moverse como Dios en este mundo. Decía Pablo, no hizo uso de sus atributos divinos, vivió como humano, murió como humano, resucitó como humano y se sentó a la diestra del Padre como humano, representando a toda la humanidad. Y la Biblia dice que todos aquellos que creen en Él y le han aceptado este sacrificio, no es que creen en Él solamente, es que están unidos a Él. La base de la vida cristiana es que nosotros estamos unidos a Cristo y Cristo está en nosotros. En aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, vosotros en mí, yo en vosotros. Pablo decía, si habéis muerto con Él, habéis resucitado con Él y ahora estáis sentados con Él en los lugares celestiales. Colosenses capítulo 3, versículo 3 dice, porque ya habéis resucitado. Paren un poco, díganle a los niños que bajen un poquito la voz, porfa. Vale, ya, antes era 1, ahora son 4. Bueno, no importa, sigan adelante, venga. Los demás tratemos de escuchar la palabra. Si habéis resucitado con Cristo, decía Pablo. Mirad las cosas arriba porque habéis muerto, decía, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Iglesia, necesitamos mirar esto. Por eso yo les decía hace un tiempo atrás, necesitamos revelación. Y necesitamos invertir el sentido del alma. Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Sabes? En griego, el sentido que tiene esta palabra sería, tal vez si fuera una traducción literal o más literal, deberíamos decir, acerquémonos pues, algo así como públicamente, visiblemente, sin vergüenza, sin nada que esconder, sin nada que tapar. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Amén. Acerquémonos confiadamente, públicamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso yo te vengo hablando en el último tiempo acerca de que la iglesia de Cristo y como cristianos necesitamos revelación. Necesitamos revelación. Yo te decía el otro día que Dios te revele quién es Él, es que Dios mismo se siente y te cuente sobre Él mismo. La Biblia habla de revelación, el apóstol Pablo habla de revelación muchísimo. Pero nosotros vivimos una cultura basada en el entendimiento y el razonamiento. Nosotros vivimos en el continente del humanismo, por lo tanto es el continente de la mente. Y caemos en la miseria de pensar que el ser humano por sí mismo puede entender todas las cosas. Por eso yo hace un tiempo atrás te decía que las cosas que son esenciales en la vida son invisibles a los ojos. Pero yo ya te hablé de eso. En realidad esta es la segunda parte de la predicación del domingo pasado. Pero este texto habla de volver el alma, el sentido del alma hacia Dios. Yo sé que yo estoy unido a Cristo, que la raíz de mi vida es Cristo. Jesús dijo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y yo te decía hace un tiempo atrás que Cristo murió, resucitó. Y hoy ya no estamos hablando del Jesús de Galilea, porque el Jesús de Galilea ya murió y ya resucitó y ya está en el cielo. El Jesús de Galilea todavía tenía que completar su obra. El Cristo que hoy nosotros tenemos es aquel que ya lo completó todo en la cruz y resucitó. No tiene nada nuevo que hacer. Todo ya está hecho. Él está completo, dice la Biblia. Por lo tanto, nosotros, decía Pablo, en Él, unidos a Él. Escúchame bien, cambiemos el concepto que muchas veces tenemos los cristianos, amén. Decimos estar en Él
y pensamos estar en Él significa el esfuerzo humano por creer en Cristo. No, tú ya no tienes que hacer nada. Ya estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, según Pablo en Efesios. Porque si el Espíritu de Dios está en ti, es porque tú estás unido a Cristo. El problema no es que si estás o no estés unido a Cristo. El problema es que si vives con la conciencia clara de esta revelación. A veces vivimos como siguiendo a aquel Jesús de Nazaret, que gloria a Dios, porque si Él no hubiera estado aquí entre nosotros, nunca hubiéramos conocido el corazón del Padre. Ni Él hubiera muerto por nosotros, ni hubiera resucitado. Pero aquel Jesús de Nazaret estaba limitado al tiempo y al espacio. Hoy no. Hoy Él está sentado reinando en gloria, dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 5 dice claramente que millares y millares de ángeles le adoran y le alaban. Y Él tiene todo el poder, dice Apocalipsis, toda la gloria, toda la honra, toda la sabiduría. Y nosotros estamos unidos a Él. Esa es la vid que tiene su raíz en el cielo y da su fruto en este mundo. Por lo tanto, como pámpanos, no tenemos que estar tan preocupados por lo externo. Como pámpanos tenemos que estar más ocupados y preocupados por estar unidos a la vid. Y estar unidos a la vid no se trata solamente de que yo creo en Cristo. Porque tú puedes creer en Cristo, pero la visión de tu vida no tiene nada que ver con el propósito de Dios para ti. Por eso yo te vengo diciendo en el último tiempo, necesitamos invertir el sentido del alma. Por eso, en primer lugar, necesitamos, para acercarnos al trono de la gracia. Te decía recién, yo sé que estoy unido a Cristo. Sin embargo, Dios hace poco me habló y me dijo, tienes que acercarte al trono de la gracia. Pero si estoy unido al trono, ¿por qué me tengo que acercar? Te lo vuelvo a decir, necesitamos invertir el sentido del alma. El ser humano es como una gran casa que tiene un pasillo en el medio. Y en ese pasillo hay un montón de habitaciones. Ese es el alma humana. Y tiene dos puertas. Una en una punta del pasillo y otra en otra. Tú puedes entrar por cualquiera de estas dos puertas. En una punta del alma está el mundo intelectual, la razón, el intelecto. En el centro del alma está todo nuestro mundo emocional. Y en lo más profundo, esa parte del alma que Pablo le llamaba espíritu, que es lo que nos relaciona con Dios. Allá está la otra puerta. El problema del ser humano, aún creyente, es que todo lo mete por la puerta de la razón y del intelecto. Eso le mueve su mundo emocional y en base a sus vivencias y experiencias emocionales, sensoriales e intelectuales, entonces desarrolla fe o no. Por eso te vas a encontrar con que muchas veces nos encontramos orando por situaciones que nunca sucederán. Porque están en nuestra fantasía, en nuestros temores, en nuestras ansiedades, en nuestras preocupaciones. Y a veces nuestra vida espiritual está a merced de nuestro intelecto y de nuestro mundo emocional. Por eso luchamos con la fe. Porque tenemos el alma invertida. Porque Adán invirtió el sentido del alma. Dios le dijo a Adán, ve a buscar la vida. Y la vida de Dios solo se entiende por revelación del Espíritu. La relación de Dios con Adán era espiritual. Y Adán buscó el árbol del conocimiento y del razonamiento sobre el bien y el mal. Y allí fundamos las religiones. Y los conceptos religiosos, lo que está bien, lo que está mal. Nos hemos olvidado de la otra puerta. Ingresamos todos los conocimientos, todas las vivencias, todas las experiencias. Y aún queremos ingresar la fe por la puerta de la razón. Y hemos perdido la paz en el alma. Nuestro mundo intelectual está totalmente perturbado y nuestro mundo emocional también. No tenemos paz ni en el corazón ni en los pensamientos. Por eso necesitamos darnos cuenta que nuestra verdadera raíz está en la otra puerta. Y esto es una actitud del cristiano. Y esto solo se logra con la oración profunda, iglesia. Con una vida de oración, de meditación, de estar con Dios. De parar un poco y de cerrar la otra puerta. Como si allá afuera estuvieran quemando basura y el olor nauseabundo de la basura quemada. Lo están quemando allá afuera. Yo quiero decirte algo bien claro, hermano. Nuestro mundo intelectual se relaciona a través de los sentidos.
Porque a través de los sentidos nosotros nos relacionamos con el mundo físico y eso afecta directamente nuestro mundo intelectual. Lo que veo, lo que escucho, lo que palpo, lo que recibo. Por eso a veces decimos siento o no siento. Aunque no sientas la presencia de Dios, Dios está. No es que vienes a este lugar a encontrarte con Dios, tú ya deberías estar en la presencia de Dios. Lo que pasa es que cuando llegamos aquí, en el ambiente de la iglesia, invertimos el alma a lo espiritual. Por eso sentimos. Pero lo sensorial no es la base de la vida cristiana. Es que me siento, no me siento. Sí. Necesitamos reinvertir el alma. Por eso, acercarnos al trono de la gracia. Este trono de la gracia no pertenece al mundo espiritual, al mundo físico. El trono de la gracia del que se refiere el texto de Hebreos no pertenece a este mundo. Tampoco se recibe de manera sensorial, como te dije recién. Pues lo sensorial es físico y mueve lo emocional. ¿Me estás entendiendo? Lo que siento, no siento. Lo que toco, no toco. Lo que escucho, no escucho. Por eso yo tengo que entender bien en claro por dónde está llegando la información a mi ser interior. Por dónde entra el aire a esta casa. Por qué punta del pasillo está entrando. Yo he luchado mucho con muchos conceptos dentro del mundo cristiano cuando yo estaba llegando a Cristo. Y siempre te lo digo, yo soy técnico industrial, estaba estudiando en la Facultad de Arquitectura, tenía la cabeza llena de conceptos, por lo tanto, yo no te voy a hablar nunca en contra ni de la inteligencia, ni de la razón, ni del intelecto, todo lo contrario. Porque Dios nos lo ha dado. Y es lo que muchas veces nos conduce para que tomemos las decisiones correctas. Es en tu mundo intelectual donde vas a tomar las decisiones correctas. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo que viene primero en tu vida? ¿Los pensamientos, las percepciones del exterior o, por lo contrario, la vida que viene de Dios? Porque tarde o temprano nuestro intelecto y nuestro mundo emocional, claro que se pondrán en acción. Pero ¿qué es lo que lo motiva? Por eso nosotros nos pasamos más tiempo orando por la solución de los problemas externos. ¿Me están escuchando? Que por la condición de nuestras almas. Eso demuestra que esa persona se pasa más tiempo razonando los problemas que en la revelación del Espíritu a su alma. ¿Me has entendido? Por esa razón, tu gran preocupación son los problemas externos. Te lo vuelvo a decir, en este mundo, el trono de Dios no pertenece a este mundo. Pertenece al mundo espiritual. Aunque Él gobierna sobre todo, pero hay un usurpador que momentáneamente se mueve en este mundo como príncipe de este mundo y es Satanás. Por lo tanto, si tu vida cristiana se basa solo en ingresar todo por la puerta del intelecto, con todo mi respeto, estás perdido. Estás perdido. Porque por ahí vienen las mentiras, las tentaciones, los agobios y los engaños. Nosotros necesitamos invertir el alma, iglesia. Volver al árbol de la vida, que es Cristo. Es Cristo. No lo que a ti te parece justo. No lo que a mí me parece justo. No lo que a ti te parece correcto o a mí me parece correcto, sino que Dios nos hable. Por eso, te decía recién, ese trono de la gracia no pertenece al mundo sensorial. Por eso cuando las personas, o emocional solamente, por eso cuando las personas dicen, es que siento, no siento, a mí no me dice nada. Claro que podemos sentir la presencia de Dios, pero primero van a ser como una experiencia espiritual y entonces afectará de manera positiva todo nuestro ser interior y también, por supuesto, nuestro razonamiento y por supuesto también nuestro mundo físico. Claro que sí, claro que podemos sentirlo. Pero tenemos que tener mucho cuidado con todos los otros aspectos de la vida. Marisa, ayúdame, por favor, de verdad, bájenme un poco el volumen de los niños. Tenemos que tener mucho cuidado con todo este aspecto de la vida, en lo cual nosotros nos confundimos solo con lo sensorial. Yo también me emociono con un gol del Granada, hace mucho que no me emociono con esto. Pero también me entristezco por esas cosas. Yo me puedo emocionar con algo. A veces cuando dicen, wow, reunimos 1000 jóvenes en este concierto. Y miren, están todos saltando en un concierto cristiano.
Bueno, me alegro que haya mil jóvenes cristianos, pero ¿qué me vas a hablar? Yo he visto conciertos de Bruce Springsteen de 20,000 personas y tenían sensaciones que a ellos les hacía bien y se divertían y se sentían bien. Porque a veces nosotros buscamos solo lo sensorial. No estoy en contra de esto. Claro que sí, gloria a Dios por lo sensorial. Pero ¿de dónde viene la vida? ¿De lo espiritual o viene de afuera? Por eso la importancia de llevar el alma al sentido correcto es fundamental, como te dije recién. Por eso, por un lado nos relacionamos, te decía recién, a lo visible, a lo físico, a los acontecimientos externos. Pero es lo que te dije recién, ten mucho cuidado porque allí en ese mundo donde se mueve el príncipe de este mundo, allí hay mucha muerte y muchas veces esa muerte es directa, viene a tu corazón, pero muchas veces esa muerte es camuflada y se mete. El problema es que todo ello se procesa en nuestro intelecto y procesado afecta tu mundo emocional. ¿Me entiendes? Nuestras experiencias con el entorno se procesa en un área del cerebro que tiene que ver con la razón. Reaccionamos con la amígdala que está aquí, pero tenemos el hipotálamo y tenemos el lóbulo frontal. Todo esto es maravilloso, Dios nos lo ha dado, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque yo estoy mirando hacia afuera, impregnándome de todo, tomando decisiones y reacciones como el conductor, como el piloto del avión, que va a subir el avión dependiendo de la tormenta que viene delante, que va a aterrizar dependiendo de lo que ve. Sin embargo, hay otras personas que van adentro durmiendo y se despiertan solo cuando el avión toca el suelo. Y nosotros a veces vamos como el piloto del avión porque nos impregnamos de todo lo que hay afuera. Claro que hay que verlo, pero tenemos que tener mucho cuidado porque ¿por dónde viene primero la información? ¿Por dónde entra la vida para ti? ¿Dónde estás buscando la vida? Por eso, por estar siempre mirando hacia afuera, lo visible y temporal, decía Pablo, es que nosotros nos debilitamos por dentro. Porque afuera siempre hay conflicto y batalla. Y te voy a decir algo bien claro porque es mi experiencia. Por favor, escúchenme bien, hermanos. Vivir bajo batalla todos los días produce un estrés emocional muy grande. Por eso el apóstol Pablo decía, nosotros, este hombre interior, decía Pablo, se fortalece. En tanto el exterior se va gastando. Porque no miramos lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Sin embargo, la experiencia de la mayoría de los cristianos no es esta, aunque lo proclaman. Y mi experiencia durante mucho tiempo no fue esta. Porque la verdadera debilidad del ser humano no está en el cuerpo físico, la verdadera fortaleza o debilidad del hombre está en el mundo emocional. Proverbios dice bien claro, Proverbio 18:14, el ánimo del hombre soportará la enfermedad, pero ¿quién soportará el espíritu angustiado? Sin embargo, te vas a dar cuenta, y esta es mi experiencia como pastor con tanta gente a lo largo de los años y de misionero y de todo lo que tú quieras, pero sobre todo conmigo mismo. Mi experiencia es que muchas veces yo me debilité y me debilito. Y no me debilito porque no he comido bien, sino porque estoy triste. Y proclamo el texto de Corintios que dice bien claramente, nuestro hombre interior se fortalece. Sin embargo, lo proclamamos con la boca, pero nunca lo llevamos a la práctica. Porque en realidad estamos constantemente metiendo la información a nuestro ser interior por la puerta equivocada. Y miramos lo que se ve y analizamos lo que se ve. Por eso te olvidas hasta de las promesas que Dios te dio, porque esas están en el trono de la gracia. Por eso todo lo que viene de afuera se procesa en mi mente y afecta a mi mundo emocional. Ahí es donde nacen los celos, donde el padre o la madre no le cree a su hijo, aunque su hijo ha cambiado.
Porque como era mentiroso desde niño, o porque era travieso de niño, ahora tiene 45 años y dice que no le puedo creer. Porque todo lo estás procesando en base a lo que has procesado antes en tu cabeza. Y lo tienes guardado aún en tus recuerdos. Por eso luchamos con el temor, perdemos la fe, oramos por situaciones que nunca existirán, iglesia. Nos pasamos tiempo orando por cosas que no van a suceder nunca. Señor, guárdame de esto, guarda a mis hijos. Dios te está diciendo, por Dios, si me buscaras a mí, te darías cuenta y no tendrías que estar orando por eso, porque eso no va a suceder nunca. Son tus temores. Pero esos temores ingresan por la puerta de la razón sin Cristo. No es que no razonemos, pero acerquémonos al trono de la gracia. Esto es revelación. Esta vida es revelación. Si Dios no te lo revela, va a salir de aquí igual que antes. Por eso, 2 Corintios, te lo cité recién, 4 en adelante dice esto. No desmayamos antes, nuestro hombre exterior se va desgastando. Porque esta leve tribulación momentánea, por eso nosotros un excelente peso de gloria. Gloria a Dios por nuestras tribulaciones. Porque nuestras tribulaciones nos hacen volver al trono de la gracia. Porque no podemos cambiarlo. No podemos hacer nada y no nos queda otra cosa más que buscar el milagro. Cuando buscamos el milagro volvemos a invertir el alma. En la parábola del hijo pródigo Jesús se encarga de decir, y volviendo en sí, reaccionó. Volviendo en sí. ¿Por qué? Porque había miseria alrededor, porque se había gastado toda la herencia, porque todo estaba mal. Gracias a Dios, nadie le llevó un bocadillo al hijo pródigo. Si no, no hubiera vuelto nunca. Así que mamá, papá, no le estés llevando bocadillo siempre a tu nene. Amén. Volviendo en sí. La tribulación, el dolor, el sufrimiento. Ay, yo no quiero que mi niño sufra. ¿Cuántos de los que estamos aquí le damos gracias a Dios por los conflictos? Yo. ¿Y por qué se lo quieres quitar a tu hijo? Qué egoísta eres, ¿verdad? El amor nos traiciona, hermanos. El amor mal encausado. Pero no es que el amor nos traicione. Porque no somos ni egoístas ni amamos. ¿Sabe qué es lo que nos traiciona? El no escuchar la voz de Dios. Y a veces es Dios que te va a decir, yo estoy tratando con él. Pero porque todos lo razonamos, lo vemos diferente. Pero si volviéramos al trono, si invirtiéramos el sentido del alma, si la información entrara por la puerta de lo espiritual primero, todo cambiaría. Entonces Pablo decía, esta tribulación nos hace crecer en la gloria, en la manifestación de Dios en nosotros. Porque no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ahí está la clave. Y esto no es, no, amén, porque yo tengo fe. No es una cuestión de fe, es una cuestión de revelación. Basta de hablar de que es una cuestión de fe. Tú puedes creerlo. Ahora tienes que pedirle a Dios que te lo revele. Sí, Señor, quiero vivir así. Por eso te dije recién, todas las tristezas, los dolores, lo que nos debilita está en el interior del ser. En esa capa del alma que es el mundo emocional. Eso es lo que te desgasta. Eso es lo que a mí me desgasta. Las tristezas continuas. Hay una gran lucha en la fe. Porque, te lo vuelvo a decir, la información sobre mi vida y el análisis que hago sobre mi vida y lo que condiciona mi ser interior viene por la puerta equivocada. Por eso en lo natural nos vamos desgastando en el corazón y eso termina desgastando hasta el ser exterior y las relaciones. ¿Sabéis cuándo realmente llega la vejez? A partir de los 75 años prácticamente. Cuando por primera vez el cuerpo comienza a dejar de generar células y proteínas que se regeneren. Hasta esa edad tú todavía hasta puedes sacar músculos. Sin embargo, nos morimos antes. Resulta ser que el cuerpo, claro que antes se viene desgastando. Pero yo he notado la inflamación de mis intestinos tienen que ver con un proceso emocional grave. Tienen que ver con el nervio vago. Tienen que ver con mis tristezas, con mis angustias. Por ahí viene la inflamación.
La pérdida de la flora intestinal, los huecos en la flora intestinal que hace que se irrite la pared del intestino con todo lo que estoy comiendo. Y voy al médico y me va a decir, tienes colon irritable. Yo creo que a veces el médico debería decirme, eres irritable. Por eso el colon está irritable. Te irrita fácilmente, Dani. Por eso necesitamos abrir la puerta del Espíritu a la comunión con Él, iglesia. Y hoy quiero desmoronarte otro concepto evangélico. Basta de hablar de tener una buena o mala relación con Dios. No es bíblico esto. No aparece en la Biblia nunca la palabra tener relación con Dios. Hoy yo tengo relación con vosotros, porque me estáis escuchando y yo os estoy hablando. Eso es relación, lo que se mueve en lo sensorial. Me relaciono con esto porque lo toco. Me relaciono contigo porque hablo y tú me escuchas. El diablo nos ha dado vuelta a un principio en la vida cristiana y nos ha hecho pensar que los cristianos tenemos que tener relación con Dios. Yo hoy con vosotros tengo relación, pero también tengo comunión con vosotros. Con todo mi respeto, si hay alguien aquí que yo nunca he visto antes o alguien por primera vez, probablemente no tengo comunión porque no tenemos una unidad profunda todavía. La comunión es una unidad profunda. Yo con mi esposa tengo comunión. Dios no me manda a mí a tener relación con Él. Dios me pidió que tenga comunión con Él. Cristo murió para que yo esté unido a Él como el pámpano en la vid. De donde la savia de la vid está en mí. El Espíritu que moró en Cristo mora en mí. Tú y yo podemos decirle a Dios, Padre. No podrías decirle Padre si el Espíritu Santo no estuviera en ti. O por lo menos de corazón podría decirlo, pero el concepto de que Dios es mi Padre, la revelación de que Dios es mi Padre, porque el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Sabes cómo se llama eso? Comunión. Comunión. Pero nos movemos solo en la relación con Dios. La relación es sensorial, la relación es intelecto, la comunión es espíritu. Y si no volvemos a estas cosas, iglesia, estamos muertos. Somos hojas secas que en cuanto venga el viento se caerán del árbol. Pero la verdadera vid, el verdadero pámpano está unido a la vid. Por eso Jesús dijo, permanezcan en mí, busquen la comunión conmigo. Esto es mucho más que venir a la iglesia. Es mucho más que portarte bien. Y en tu idea no haber cometido nunca un pecado. Te estoy hablando de algo mucho más profundo. De hecho, el hijo pródigo tuvo comunión y el hijo mayor tuvo relación. El hijo mayor nunca entendió que todo lo del padre era de él. El hijo que vino lo disfrutó del primer día. Hace un día atrás el pecador era este y el otro era el santo que iba siempre a la iglesia. Así que sacudamos un poco el árbol, iglesia. Sacudámonos nosotros. Necesitamos volver al trono de la gracia. Y el trono de la gracia es algo espiritual que se entiende por revelación y que nos lleva a una comunión profunda con Él. Gloria a Dios. Esta es la vida cristiana. O por lo menos yo así la concibo. Por eso necesito yo, Daniel, invertir mi alma every day. Todos los días, cada día. Asegurarme que mi alma está bien, hacia dónde está apuntando. ¿Qué puerta he abierto? Mirar lo espiritual. Para mirar lo espiritual necesito oración. Y fe, por supuesto. Pero oración. 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 No importa dónde la hagas. Desbloqueemos todo esto. Dejemos de limitar a Dios en la razón humana. Y volvamos al disfrute de la vida. Con mayúscula vida. Subrayado abajo. En Dios. ¿Dónde encuentras a Dios? Yo en mi habitación muchas veces. En el hospital lo encontré tantas veces. Con Joaquín los dos tenemos la misma devoción por el campo. Y lo encontramos en el campo. Y los momentos de soledad, y lo hablamos el otro día con Joaquín, de tristeza profunda en mí. Cuando yo me siento mal, yo necesito irme afuera. Necesito ir a los pinos, a la montaña y sobre todo a la parte más alta que pueda. Y estar solo con Dios. Por eso te decía el otro día, como Pocahontas, o como Elías, depende de quién lo quieras ver. Pero a mí me habla el viento muchas veces. Y sé que Dios me habla.
Sé que Dios me habla. Necesito volver mi alma a Dios cada día. Esto es una comunión profunda con Cristo. Basta de leyes. Es vida. Por eso no te hablo de relación que al fin es algo intelectual. Porque muchas veces, te decía recién de la oración intencional para tener comunión con Dios. No solamente la oración que soluciona los conflictos externos, que es lo que yo estoy viendo. Por eso, ojo, porque en este mundo está el maligno. Pero cuando abrimos la puerta de lo espiritual, ahí aparece la unión del pámpano a la vid. Y veremos esta vida por medio de la revelación que nace en lo espiritual y termina inundando todo nuestro ser emocional. Por eso nuestros razonamientos serán conforme a los propósitos de Dios, a lo que Dios ve, y nos va a dar paz. Te lo repito. Y esto es algo que yo lo he experimentado en los últimos días. ¿Sabe Dios, y Lili, que está siempre cerca mío, los conflictos de fe, los conflictos espirituales, los conflictos emocionales que tengo muchas veces? Perdonadme, pero todas estas cosas no nacen simplemente porque las leo, sino porque yo mismo las experimento. Y os lo comparto. Ayer he luchado tanto en mi alma. Me he peleado conmigo mismo, intentando de que este Daniel se calle un poco. Y este Daniel no se calla ni bajo el agua. Es un problema de los argentinos ese. Pero cuando vuelves el alma a Cristo, porque tú tienes autoridad sobre cómo vas a moverte. Cuando paras todo y dices, no, yo quiero estar contigo, que en el nombre de Jesús mi mente se calle ya. Yo quiero estar contigo, Dios. Nos gusta tanto el ruido, iglesia. Hace un tiempo atrás me decía alguien, ¿cómo es posible que en 1800, 1700, 1600 había tantos avivamientos espirituales y había tanta revelación de Dios y ahora está tan carente? Pero porque no había luz eléctrica en aquel tiempo. A las 8:30 de la noche se hacía de noche y en invierno amanecía a las 8 de la mañana. Yo lo viví en Sierra Leona eso. A las 10:30 de la noche ya te sentías tonto, ya no sabías qué hacer. Así que al final te terminaba acostando a las 9 de la noche, 9:30. A las 5 de la mañana estabas de pie. Y todavía era de noche. ¿Qué va a hacer? Irte a trabajar. Entonces oraban. Y pasaban tiempo con Dios. Y luego las pocas horas de sol que tenían les cundían más que a nosotros. Nosotros nos acostamos a la 1 de la mañana y no nos alcanzó el día. Y vivimos agobiados, estresados, encima dormimos poco y se nos envejece el cuerpo porque dormimos menos de 7 horas. Por eso necesitamos volver a abrir el alma. No le estoy predicando a un grupo de personas que no conocen a Cristo. Iglesia, necesitamos volver a la revelación profunda con Dios. Volver el alma a lo espiritual. Para que mi ser emocional, todo mi mundo interior y mi intelecto sean controlados por el Espíritu de Dios. Entonces voy a pensar, voy a razonar, voy a diseñar, voy a trabajar con mi cabeza libre y además guiada por el Espíritu. Y mis pensamientos serán maravillosos y gloria a Dios por cada profesional que trabaja con la vida, maestros, profesores, asistentes, ayudantes, gente que cuida ancianos, médicos, médicas, enfermeros. Gloria a Dios. Pídanle a Dios esto para que vuestras mentes estén guiadas siempre por el Espíritu de Dios. Para que cada idea que les venga, cada razonamiento sea en una mente libre, limpia, no cargada de ansiedad. Cada discusión en tu casa no esté cargado de lo que has visto, oído sobre la otra persona, lo que has presupuesto de la otra persona. Cierra la puerta por donde entra la basura de afuera. Y vamos a volver a invertir el alma y a buscar la vida en Dios. Entonces, cuando yo me siente a discutir con alguien sobre un problema, mi mente está guiada conforme a lo que Dios ve, no a lo que yo veo. Y entonces estoy con una chiquita, un muchachito caprichoso, mal educado, conflictivo, pero Dios me reveló que es su sierva o su siervo. Y hoy solo es un chico que no lo soportan ni los padres,
que no quiero abrir la puerta de afuera, donde Satanás se encargó de crear un ambiente alrededor que hasta lo está condicionando en sus actitudes. Por eso cuando yo voy al trono de la gracia y busco a Dios y estoy con Dios y invierto el alma a lo espiritual, a la raíz del pámpano, a la unión, del pámpano en la vid. Entonces me nutro de la raíz que viene del cielo, no de la basura que viene de afuera. A la uva de afuera se le pegan todas las pestes. La vida viene de la raíz. Ahí vienen la cochinilla, las moscas y las avispas. Aquí viene la vida. Entonces puedo hablar con ese chico con la esperanza de saber que estoy delante de una sierva de Dios, aunque hoy es una chica conflictiva. Por eso, Filipenses capítulo 4, versículo 6, Pablo, yo no estoy inventando nada aquí, ya lo escribió Pablo todo esto. Por nada estáis afanosos. Si abrís la puerta del intelecto, todo va a ser preocupación. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y en acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, el mundo emocional, las habitaciones que están en el pasillo, y vuestros pensamientos, el intelecto, en Cristo Jesús. Claro que voy a pensar, pero la información primero viene del trono de la gracia. Es invertir el sentido de la gracia. Así esa casa se llena todo el alma, tanto en lo emocional como en lo intelectual, en lo racional, todo se inunda de la paz de Cristo. Eso es acercarse al trono de la gracia. Eso es acercarse al trono de Dios, que al fin es el trono de la gracia. Por eso, para vivir y disfrutar de la gracia, necesitamos esta revelación. Yo el otro día también, la mitad de la predicación fue hablar de revelación, la otra mitad de gracia, y no tuve tiempo, y ahora todavía me va a quedar cosas para decirte el domingo que viene. Pero la gracia es revelación. Gracia literalmente significa un regalo. Charis, algo que se te da, un don, un regalo. Pero en el concepto cristiano, gracia es un regalo que tú y yo no merecíamos. Por eso yo ya te hablé el otro día. Pero esto es revelación. Porque si Dios no te lo revela, no lo vas a entender nunca. Porque mañana te vas a encontrar con alguien que a ti te agrede. Y te darás cuenta que tu concepto de justicia racional, y muchas veces condicionado por la cosmovisión, por el entorno cultural en el que te has criado, te va a decir, no aceptes eso. Entonces no entenderás por qué Dios a ti te acepta. Si no se te revela la gracia, nunca tendrás buenas relaciones con los demás. Porque no transmitirás de gracia. Y la Biblia dice que si recibiste de gracia, debes dar de gracia. Pero tú no recibes de gracia si no se te revela. Por eso muchos cristianos no manifiestan gracia. Porque no tienen revelación de la gracia de Dios sobre sus vidas. La gracia de Dios es el reflejo de Él mismo. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando con Él al mundo. Que Él es el verbo, el logos, palabra, sí, pero también expresión, voluntad, deseo en griego. ¿Cuál fue la voluntad, la expresión, el propósito? Logos, propósito también. ¿Cuál fue el propósito de Dios para el ser humano? La vida eterna, la salvación. Amén. La vida eterna, la salvación. Que el ser humano vuelva a Cristo, vuelva a Dios. ¿Eso cómo se llama? Gracia. ¿Y quién cumplió con esto? ¿Quién fue ese propósito encarnado? Cristo. Por lo tanto, la gracia no solamente es el estado en el que nosotros vivimos. La gracia es una persona, Cristo. Cristo. Yo hoy lo creo a esto. Y si me quieren matar por decir esto, que me maten, de verdad. Ya no puedo sacar. Para mí, la gracia es Cristo Jesús. Y aún en el Antiguo Testamento se ve esto. Que Dios siempre fue más allá. Mira, nosotros tenemos una idea. Dios es grande, es eterno, es omnisciente, es omnipresente. Por lo tanto, su gracia es todo eso. Amén, es verdad. Y cuando se manifiesta su gracia sobre ti, ¿conforme a qué?
A veces nosotros pensamos, sí, conforme a Dios, pero si toda esa gracia se manifestara te mataría. Sin embargo, en la práctica muchas veces decimos, ya, viene el diablo y te dice, pero tu pecado ya te has pasado el límite. Ahora, alguna consecuencia tendrás que pagar por lo que has hecho. Los cristianos vivimos con esta idea siempre. Alguna consecuencia habrá, ¿no? ¿Saben qué? La Biblia dice que toda la consecuencia la llevó Cristo en la cruz. Lamentablemente, nuestro sentido de justicia evangélico, lo que nos hace pensar que habrá una consecuencia, porque en algunos casos nos gustaría que haya para que otros aprendan. Y no entendemos que la gente no necesita ver la experiencia de otro, lo que la gente necesita es revelación del Espíritu. Porque la experiencia de otro es otra vez razonamiento intelectual. Bueno, pero después de todo lo que ha hecho, seguro que alguna consecuencia tendrá que haber. Y viene Dios y te dice ninguna. Porque he aquí todo lo viejo pasó. Todo es hecho nuevo, dice Dios. Y nuevo significa nuevo. No dice arreglado. No dice restaurado. Hecho de nuevo. Yo no soy un Adán restaurado. Yo necesito nacer de nuevo. Cristo en mí. No sé si lo entienden esto. Pero la Biblia habla bien claro que muchas veces nosotros vamos a tener en cuenta estas cosas en forma equivocada y vamos a decir, ya, pero bueno, alguna consecuencia tendré de mi vida. Y entonces pensamos que la gracia de Dios, aunque depende de Dios, la manifestación no tiene nada que ver con mi pecado. Mira, bíblicamente, la gracia de Dios, cuando se manifiesta, la magnitud de la manifestación de la gracia de Dios no es solo por la magnitud de Dios. La magnitud de la manifestación de la gracia de Dios siempre será en relación a tu pecado. Cuanto más grande es tu pecado, más grande será la gracia. Cuanto más grande es tu miseria, más grande es la gracia. Lo siento por la mentalidad religiosa, no lo entiende esto, porque le gustaría que haya alguna venganza por los daños cometidos. Perdónenme todos los hermanos mayores de la parábola del hijo pródigo. Pero el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo dijo, tu gracia no debería ser tan suficiente. La Biblia dice bien claro en Romanos que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuanto más grande el pecado, más grande es la gracia. No hay pecado que no haya sido ya perdonado. El problema no es el pecado en sí, el problema es que tenemos que invertir el alma y volver al trono de la gracia en arrepentimiento. Reconocimiento, decir, Señor, no puedo más, perdóname. Y cuando hay un arrepentimiento profundo, todo es hecho nuevo. Dios es suficiente, iglesia. Ese es el nombre de Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 7, dijo luego Jehová, bien, he oído la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. He oído su miseria a causa de sus exactores, o sea, los que le amargan la vida. Y conocido sus angustias. Estaban esclavizados. Nunca más Israel volvió a ser esclavo, porque en Media, en Persia, no fueron esclavos. Convivieron allí. Fueron cautivos, pero no esclavos. Nunca más volvieron a ser esclavos, pero en Egipto sí lo fueron. Se habían olvidado de todo, dejaron de circuncidarse. Se olvidaron de todo. No tenían Torá, no tenían ley, porque la ley nació después. El pacto de Abraham ya no estaba entre ellos. Eran un pueblo más. Habían perdido hasta la identidad prácticamente. Y aún así, Dios decide volverse sobre ellos. Eso es gracia. Eso es misericordia. Y en el versículo 13, yo no tengo mucho tiempo para leerte todo esto, pero en adelante, Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamaremos? Porque Egipto tiene muchos dioses con muchos nombres. Y Dios le dice, ¿por qué me preguntas esto? Y va y le dice Dios algo que no se puede traducir. Porque ni siquiera es hebreo. Porque es protohebreo. Es hebreo no antiguo, mucho más antiguo. Porque el hebreo nace después del Sinaí. Así que no sabemos exactamente esto que fue. Pero tal como se pronuncia, ni siquiera sabemos cómo se pronunciaba. Porque aquel hebreo antiguo se desapareció. Por lo tanto, ni siquiera sabemos cómo se pronunciaba. Hoy la traducción más cercana sería Yahvé. Pero los rabinos siempre dicen
que esta pronunciación simula la aspiración cuando estás respirando y la expiración. Algo así como... ¿no? Como la respiración humana. A eso dicen los sabios judíos. ¿Y cómo se traduce? Y aparece un verbo ahí. Y a nosotros Reina Valera nos traduce: yo soy el que soy. Pero en hebreo sería algo así como: yo seré el que seré. ¿Esto es un nombre? No, porque es un verbo. Y Dios es tan grande que ningún nombre lo puede comprender. Bueno, pero el nombre de Dios es Jehová. Él dijo: con esto me llamaréis, este es mi nombre. Pero es un verbo. Es un verbo que tiene su significado completo cuando se le agregan determinadas características de Dios. Jehová, Yahvé, Rafa, Dios tu sanador. Jehová, Yahvé, como quiera, Jireh, Dios tu proveedor. Jehová, Yahvé, Shalom, Dios tu paz. Jehová, Yahvé, Tzikenu, Dios, justicia nuestra. Era como que Dios le estaba diciendo: mi nombre es el nombre que identifica a aquel Dios que será todo lo que su pueblo necesite el día que lo necesite. Yo seré el que seré siempre sobre ti. La gracia de Dios es la manifestación de aquel nombre, Jehová Yahvé. Porque Él siempre será todo lo que el pueblo necesite en el momento en que el pueblo lo necesite. ¡Wow! Cuando estamos enfermos, su gracia sobre mí es sanidad. Cuando estoy triste, su gracia es mi paz. Cuando estoy pobre, miserable, su gracia me provee. Él siempre será, la gracia siempre será una manifestación de su persona sobre mí. No es la bondad de un abuelo que concede a los nietos lo que los padres no le permiten. Es la gracia de un Dios de misericordia que nunca entenderemos a menos que se nos revele. Y no basta con que vengas todos los domingos, necesitas que Dios te lo revele. Y perdónenme los que tienen otros conceptos, pero este es el que yo creo. Dios es eterno. ¿Me ayudas, Carito? Porque ya vamos a orar. Y su gracia también lo es. Por eso, pero su gracia se manifestó y se manifestará siempre conforme a nuestra necesidad. Dios sigue siendo el que seré. Por eso te decía recién, sobreabundó la gracia. En el Salmo 100, versículo 4 en adelante, dice: entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios, con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Era eso, perdón. Y dice luego: porque su misericordia y su verdad es por todas las generaciones. Su palabra, sus promesas para ti, para tus hijos y para tus nietos. Pero su misericordia es para siempre. Esto es una frase tan recurrente en el Antiguo Testamento. En los Salmos, su misericordia es para siempre, porque Dios es eterno. Nunca se acaba. La gracia es una manifestación de Dios mismo. David decía: el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. David decía, David decía: ¿a dónde me iré? Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Nunca has querido huir de Dios? Yo sí. Yo tuve un ataque después que Dios me llamó del espíritu de Jonás. Y huí. Y me fui a vivir a Chile. Y en Santiago quería irme a vivir a una isla llamada Chiloé, a pescar salmones. Meterme en el sur de Chile, donde nadie me encontrara. Y era el gobierno de Pinochet. Y un día me detuvieron en Chile, en Santiago. Y me detuvieron en la calle y me volvieron a soltar ahí mismo. Fue un susto que me pegó Dios, me parece. Y tuve que ir al consulado argentino a pedir por favor que me mandaran de vuelta a Argentina. Me pagaron un autobús y me dejaron en la frontera entre Chile y Argentina, en la provincia de Mendoza. Y me dijeron: de aquí te apañas tú. Pero ya has salido de Chile, no queremos más problemas con argentinos como tú aquí, así que vete. Y yo me di cuenta, estaba huyendo de Dios.
Mira, David decía, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Me enfado contigo, Dios, porque no veo una respuesta, porque todo lo paso por mi mente, porque no abro la puerta de mi comunión contigo y estoy enfadado, estoy mal, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Y vas, si alguien se acerca por la calle y te dice, oye, ¿por qué eres tan diferente al resto? Te lo mandó Dios para decirme que tu espíritu sigue en mí. Y allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado donde están todos muertos, allí voy a sentarme, decía David. Aquí, allí estás tú también. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar y huyera, y me voy a vivir a Malasia. No te tienes que ir a vivir. Voy a vivir a Singapur. Aún allí está tu mano y me asistirá tu diestra. Y si dijeres ciertamente las tinieblas me van a esconder porque todo está mal. Le he dado tantas vueltas a este versículo. Originalmente dice lo que dice aquí. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Porque para ti lo mismo son las tinieblas que la luz. Por eso en la parábola del hijo pródigo, el conocimiento de la casa del padre, que el hijo nunca perdió ese conocimiento, le motivaron a regresar a ella. Estaba tan lejos, pero Dios lo atrajo. Necesitamos volver, hermanos, a buscar una revelación de la gracia. No intentes entenderla, pídele a Dios que te lo revela. Acudamos al trono de misericordia y socorro. Precisamente la misericordia y el socorro para los desgraciados, para los miserables. Si tú no te has considerado nunca un miserable o una miserable, nunca te has considerado una desgraciada por muchas cosas, nunca te has considerado una pecadora o un pecador, esta predicación no es para ti. Pero necesitamos la gracia. La gracia. Yo me muevo en muchos círculos y aún tengo que ministrarle a veces a gente que van a ser pastores, son pastores, algunos ya, y han ministrado en tantos lugares. No pienses que has llegado ya al nivel de, ahora te faltan los galones de ángeles, arcángel y ya. El trono no, pero ya está, ya ahora floto. No, todo lo contrario, ahora todo el mundo te pisotea. Ahora todo el mundo te buscará cuando haya problemas y cuando no los haya se los contará a otros. Y cuando te equivoques te los recordarán. Y cuando al aciertes dirán gracias a Dios. Amén, yo no voy a competir con Dios, pero al menos la hora que te destiné, dímela. Gracias, Dani, por la hora que me destinaste. Por eso, acerquémonos confiadamente. Solo decirte una cosa más. Ahora sí, Carito, porfa. En nuestros pecados, miserias, tribulaciones momentáneas donde conocemos la gracia. ¿Me están escuchando, hermanos? Lamentablemente, se te tiene que hacer de noche afuera para que dejes de mirar afuera. Mucha gente se pasa la vida en la iglesia y no tiene ni idea de lo que estoy predicando. Porque nunca invierten en el sentido del alma. Son salvos porque han sido comprados por la sangre de Cristo. Se mantienen en Cristo. Están unidos a Cristo. Tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Pero su vida es una lucha constante porque su alma siempre está como el alma del viejo Adán, buscando la razón de las cosas y no buscando el trono de la gracia. Por eso, la gracia, te decía el domingo pasado, nos libera de un sentimiento dolorosísimo y espantoso que es la culpa. No intentes huir de la culpa. La culpa es un termómetro que aparece en psicología como parte de nuestra estructura, de nuestra reacción. Porque todos los seres humanos tenemos un sentido de responsabilidad social. Tú sabes que eres responsable de tus actos. Si no lo sabes, eres un problema para la sociedad y deberían encerrarte, ¿vale? Pero cuando tú desarrollas un sentido de responsabilidad social, por eso a los niños no solamente los mandamos al cole, les enseñamos a socializarse. Por eso le digo a los papis que jueguen los niños, pero enséñenles a que su ruido puede molestar a un adulto. No que se sientan culpables, pero simplemente no hagas esto. Entonces, todos desarrollamos esto. Cuando nosotros de alguna manera transgredimos esto, es que no se trata de que te acusen o no te acusen. No puedes huir de ello. Sabes que algo no está bien. Lo que estás sufriendo lo causaste tú. Lo que está sufriendo el que está al lado lo causaste tú.
Tardaste en sacar el perro. Y el pobre perro se estaba orinando encima. Y lo sacaste y cuando lo soltaste salió corriendo que no vio el coche. Y lo atropelló el coche y murió. Y luego tú dices, si lo hubiera sacado antes, pobre perro, no se hubiera muerto. ¿Te sientes culpable? No puedes huir de la culpa. Voy a hacer esto, lamentablemente. Y es horrible. La culpa es mala cuando se manipula para hacer daño a otro. La culpa es mala cuando no la puedes quitar. El antídoto para la culpa es la gracia. Es el perdón. El que te perdonen, el que Dios te perdone y el que tú te perdones. Es lo que te libera realmente. ¿Sabes por qué? Porque la culpa, lamentablemente, yo no estoy diciendo que sea un buen sentimiento. Yo digo que la culpa es un sentimiento natural, que no se puede evadir. Yo no te quiero hacer sentir culpable, pero es probable que tú lo sientas. No es lo mismo convicción de pecado que culpa, porque la culpa conlleva ya el que ya ha sido determinado que eres culpable. Por lo tanto, la culpa lleva en sí el castigo, que mereces un castigo. Eso es lo que aparece en la parábola del hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y luego ya no soy digno de ser tu hijo. Eso es culpa. Pequé, lo hice mal, transgredí, indigno. Eso es culpabilidad. Lo único que nos libera de esto es la gracia. Por eso la parábola del hijo pródigo es la vuelta del ser humano a Dios. Tendría tanto para decirte. Lo cierto, la culpa viene desde el Edén y la capacidad de esconder la culpabilidad. Dios baja, dice la Biblia, y busca a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pasó, Adán? ¿Y qué le dice Adán? Génesis 3. Me di cuenta que estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Cuando nosotros nos sentimos culpables intentamos esconderlo. Por eso la mujer que tú me diste, la mujer que dijo la serpiente. Pero no podemos huir de esto. Hay miles de maneras de escondernos, a través de tu carácter, del mundo, de la religión. Yo soy pastor, nadie me tiene que decir lo que hago. Pero lo que necesitamos es el trono de la gracia y del socorro. Lo que necesitamos es: Señor, ayúdame. Es más, puedes ir al trono de la gracia y decir: ¿sabes qué, Señor? Todo el mundo me dice que lo estoy haciendo mal, pero yo no me siento ni culpable. Pero Señor, si realmente estoy haciendo daño, antes que este daño nos mate a todos, háblame. Por eso necesitamos revelación por nosotros y por las personas que nos rodean. Si no entendemos esto, iglesia, no entendemos que somos perfectamente inútiles para servir a Dios. Eres una inútil para ser mamá. Eres un inútil para ser papá. Dani, eres inútil como padre. Eres inútil como abuelo. Eres inútil como pastor. Porque la tarea que nosotros tenemos tiene que ver con la vida. Y la vida viene de Dios. Por eso yo necesito invertir el sentido del alma, buscar revelación en Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo decía, según de Corintios, no tengo tiempo de leerlo, pero en el capítulo 12 decía: he ido como un inútil, incompetente a Dios, y Dios me ha dicho: lo que te va a completar en la vida es mi gracia. Bástate mi gracia. Y luego Pablo en Corintios decía: yo sé que soy el más pequeño de todos los apóstoles. ¿Lo puedes poner, porfa? Capítulo 15, versículo 9. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, decía él, he trabajado más que muchos. Más que mucho. Denme 2 minutos más. Por favor. 2 minutos más. Lili y yo hemos hecho muchas cosas. Yo muchas veces me pregunté por qué Dios me llamó a mí. Hasta el día de hoy compadezco a todas las congregaciones de Centro Familiar Cristiano por el pastor que tienen. Que Dios los ayude. Pero me he sentido el más inútil sobre la tierra. Yo nací en un hogar con un padre maltratador que murió cuando yo era un niño prácticamente, así que me crié sin padre, por lo tanto toda la papeleta para ser un niño inseguro. Además de eso, mi padre me pegaba cada vez que me equivocaba. Por lo tanto, más inseguridad todavía.
Yo era el vademecum de la inseguridad. Y lo sigo siendo. Todo lo que hemos hecho con Lili hasta aquí ha sido Cristo en nosotros. Dios en nosotros. ¿Te acuerdas, Simón, cuando me tenías que llevar a Almería porque yo no podía caminar? Un día Pedro Reyes y otro hermano me ayudaron a llegar al coche. Uno me cogió de un brazo, otro de otro, porque yo prediqué cogido del púlpito porque no podía estar ni siquiera de pie por la columna destrozada. El dolor era insoportable. Si no hubiera sido por ellos no llegaba al coche. Simón me llevaba todas las mañanas, los domingos a Almería. Cuando salíamos de donde nos podía multar la Guardia Civil, yo me acostaba atrás y me ataba con los cinturones, pero me acostaba porque no podía estar de pie. Y Simón se acordará de esto. Yo no podía caminar, pero llegaba a Almería para el culto y comenzaba a caminar. Y predicaba y nadie se daba cuenta y subía el coche y otra vez los dolores. Y al otro día no podía moverme en casa y dormía en el suelo porque no podía con mi columna. Todo lo que hemos vivido. Un día, Lili tenía que dar clase en la Facultad de Teología en el CESTAD. Y cuando entró a la clase, su hermana le mandó un mensaje diciendo: Mutti, mami, Mutti en alemán, mamá ha muerto. Y ella no podía viajar. Así que ya está, ¿qué iba a hacer? Su madre acababa de morir. Pero ahí había un grupo de alumnos que se habían esforzado por estar allí. Y eran solo 2 horas. Y Lili dijo: Señor, ayúdame. Entró, dio clase, nadie se dio cuenta. Cuando salió me abrazó y empezó a llorar y dijo: Mutti ha muerto. ¿Por qué pudimos hacer estas cosas? No fuimos nosotros, fue la gracia de Dios en nosotros. Un día me llamó mucho una historia en la Biblia, mucho la atención. David va a pelear contra Goliat. ¿Se acuerdan de esta historia? Va al arroyo de Ela. Y él dice: no te preocupes, rey Saúl, porque cuando yo era pastor de las ovejas de mi padre, aunque viniera un oso y un león, Dios estaba conmigo y yo lo mataba, pero era Dios conmigo. ¿Quién es este filisteo? Y va al arroyo, dice la Biblia, y coge en su zurrón y mete. ¿Se acuerdan cuántas piedras? Léanlo en la Biblia. Eso está, yo no tengo tiempo de leértelo, pero eso está en 2 Samuel, capítulo 1 Samuel 17. Coge 5 piedras, pero era un filisteo nada más. Porque Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate, Timoteo, pero en la gracia. Entonces, ¿hasta dónde está el concepto de qué es lo que yo hago y qué es lo que Dios hace? ¿Cuánto es gracia? ¿Cuánto yo? ¿Cuánto es previsión? ¿Cuánto es Dios? David fue previsor, llevó 5 piedras. ¿Pero por qué? ¿Porque pensaba le voy a errar en la primera piedra? No. Porque Goliat tenía 4 hermanos y estaban allí. Él dijo: yo llevo una piedra para Goliat, pero por si se me vienen los 4 más, me llevo 4 piedras más. Cada piedra con mi Dios es suficiente. No me va a tomar de improviso, pero yo sé que la tarea que tengo no la puedo hacer yo, la va a hacer Él. Pero puedo prever lo que necesito. Y David se llevó 5 piedras, no porque tuviera miedo de no pegarle en la primera, porque sabía que Dios lo iba a hacer. La gracia de Dios es suficiente. Pero llevo 5 piedras por si se vienen los otros. La gracia de Dios también será suficiente para cada uno de los 4 gigantes que se vienen contra nosotros. Por eso hoy la iglesia es la iglesia, por su gracia. Efesios, y esto te lo predicaré el domingo que viene, capítulo 5, dice, Pablo viene hablando del matrimonio. Me ayudan las chicas que van a cantar porque ya nos tenemos que ir. Pablo, hablando del matrimonio, dice: y por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. ¿Me escuchas? Unirá. No me hagan hablar de más porque hay niños. Se unirá y serán una sola carne. Una sola carne. Formarán una nueva familia. Y va Pablo y dice: pero esto es un misterio. ¿Lo están escuchando? Por lo tanto necesita ser revelado. ¿Y qué dice luego? Mas no lo digo por el matrimonio, sino lo digo por Cristo y su iglesia. ¿Sabes lo que está diciendo? Cristo y la iglesia hoy es uno. Como el Padre en mí y yo en el Padre, dijo Jesús. El Padre y yo estamos fusionados. Pablo decía: porque el Señor es el Espíritu. O sea, no hay diferencia entre el Señor y el Espíritu. Es uno. Así la iglesia y Cristo, decía Pablo, es una. Porque estamos en Él. Porque la raíz de la vid está en el cielo y nosotros somos parte de la vid. Él es el cerebro, la cabeza, decía Pablo, el cerebro. Y así como todos los órganos de mi cuerpo, en todos los órganos, mi cerebro está presente a través del sistema nervioso. Cristo está en nosotros a través del Espíritu de Dios.
La iglesia de Cristo es Cristo en este mundo. El Jesús de Galilea ya murió y resucitó. Hoy está la iglesia de Cristo en este mundo. Y la iglesia unida a Cristo. Por eso, iglesia, necesitamos volver al trono de la gracia. No se coman la cabeza con las cosas. Primero busquemos en una oración profunda la presencia de Dios. Amén. Estamos unidos a Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esto. Necesitamos acercarnos al trono de la gracia. Necesitamos revelación. Necesitamos revelación. Necesitamos revelación. Necesitamos acercarnos al trono de la gracia. Necesitamos volver. Por favor, escúchenme, este momento es importantísimo. Hay personas aquí que necesitan volver a invertir el alma. Necesitas volver a invertir tu corazón. Has pasado mucho tiempo solo razonando, pensando cómo puedes solucionar, cómo puedes arreglar. Estás cargado de enfado porque ves que hay gente alrededor tuyo que está causando daño y tú no paras de comerte la cabeza. Ahora es tiempo de abrir la otra puerta y permitir que el viento sople desde el trono de la gracia. Escúchame bien, y los que están escuchando por internet y los que escucharán esto grabado, tú ya estás unida a Cristo, te estás unido a Cristo, ya estás sentado con Cristo en ese trono de la gracia. Es solo una cuestión de actitud, de volver el corazón. Pablo decía, porque no miramos lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal. En lo que se ve se mueve el príncipe de este mundo. Todo lo que tú ves afecta a tu sentido. Tal vez a ti te gusta lo sensorial porque te has acostumbrado a ello, porque te has criado en una cultura sensorial, que todo lo que se siente, lo que se experimenta hacia afuera. Pero es tiempo, iglesia, de volver el alma a Cristo. Y decir, Señor, ahora mis ojos están puestos en el trono de la gracia. Padre, te ruego en esta hora que tu Espíritu Santo fluya en este lugar y traiga una revelación profunda de estas cosas. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, ahora guíe nuestras almas a ese trono de la gracia. Atráenos a tu presencia. Despierta nuestro espíritu ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú dijiste que cuando tu pueblo se vuelva a ti, el velo se caerá. Hoy, Dios amado, queremos volver los ojos a ti. Dile ahí donde estás, haz una oración, aunque sea sencilla, aunque sea la primera oración que estás haciendo en tu vida. Dile a Dios, ayúdame, Señor. Yo quiero ahora volver mi corazón al trono de la gracia. Vivo cargado, estoy triste, mis ojos están rojos de tanto llorar. Señor amado, siento que todo ha fracasado en mí, que se repite la historia de mis padres, que todo está mal. Como Elías te estoy diciendo, yo no soy mejor que mis padres. Pero Dios le dijo a Elías que necesitaba oír el silbo apacible. Por eso vuélvete ahora al trono de la gracia. Tú no estés pensando cómo van a cambiar las cosas. Primero busca en el trono de la gracia una revelación de la gracia de Dios. Y si Dios cambió tu estado espiritual, si Dios produjo por medio de algo maravilloso, que es que Dios se hiciera hombre, naciera como hombre y muriera en la cruz del Calvario. Si el Dios creador hoy mora en ti, si Dios ha hecho ese milagro tan grande, ¿cómo no va a ser el resto de las cosas? Así que dile, Señor, ahora quiero volver mis ojos a tu presencia. Tú eres el Dios de Abraham, eres el Dios de Isaac, eres el Dios de Jacob, eres el Dios del desierto, de la peña de agua en el desierto. Eres el Dios que fue suficiente para cerrar bocas de leones. Eres el Dios suficiente para matar a un gigante con una sola piedra. Tú lo eres todo, Señor. Pero he llegado a este culto con mi corazón debilitado por los problemas. Hoy quiero volver mis ojos a ti, en el nombre precioso y poderoso de Cristo.